Este es el nuevo Golf GTD. Y hay que fijarse mucho en la parrilla cromada, el diseño de las llantas y la posición de los tubos de escape para no pensar que estamos ante el GTI. Visualmente sigue siendo muy atractivo porque tiene todos los elementos para distinguirse de un Golf normal, pero sin resultar demasiado llamativo. Aquí dentro se respira una atmósfera muy agradable. Los asientos son cómodos y sujetan bien el cuerpo, hay espacio suficiente para 4 adultos y además el coche viene equipado de serie con todo lo que se le puede pedir a un vehículo moderno, como los airbags frontales, los laterales, lo de cortina, lo de rodilla, faro de xenón con iluminación en curva, climatizador e incluso un USB para el equipo de sonido, que por cierto se maneja táctilmente de forma muy intuitiva. Todo esto está muy bien, pero donde realmente el GTD destaca es la conducción, así que no nos demoremos más y vamos para allá. El bastidor guarda ciertas similitudes con el del Golf GTI, como unas llantas de 17 pulgadas, unos neumáticos y unos frenos delanteros del mismo tamaño y una suspensión rebajada con respecto a las versiones normales del Golf. Por contra, no puede equipar el diferencial electrónico XDS y el esquema de las suspensiones es menos radical. Esto se traduce en un coche más cómodo, con una trasera más asentada, menos juguetona, pero que implica a su vez que sea un poco menos ágil y un poco menos preciso que el GTI. De todos modos, esto no quiere decir que el GTD sea una decepción en cuanto a comportamiento, ni mucho menos, porque es un coche predecible, es fácil de conducir y es capaz de colmar las expectativas deportivas de la mayoría de los conductores. Lo que pasa es que cuando llevamos el coche al límite, el GTI se encuentra en otra liga. El GTI es un verdadero deportivo y el GTD no. Y en esta sensación influye de manera muy determinante el motor que hay colocado delante. Se trata del superfamoso 2 litros turbo diésel de 170 caballos de potencia que se monta en otros muchos modelos de la casa Volkswagen y es rápido, bastante rápido, porque el 0 a 100 lo consigue en 8 segundos y la velocidad máxima son unos 220 km por hora. Está asociado a una caja manual de 6 velocidades, aunque opcionalmente y por 1.700 euros puedes comprarte el cambio automático DSG. Lo que pasa es que, como la mayor parte de los vehículos actuales, todo lo que hay debajo del capó no dice mucho, así que sigamos conduciendo. El motor es potente y es muy elástico, pero tiene el problema de todos los diésel, y es que el rango de revoluciones útiles es muy estrecho y las marchas son un tanto largas, lo que está muy bien si quieres ahorrar combustible, pero si quieres practicar una conducción decididamente deportiva no es tan bueno. Aunque, como he dicho antes, estos problemas únicamente surgen cuando llevamos el coche a los límites. Se podría considerar el GTD como el mejor de todos los Golf, porque comparte los aspectos positivos de sus hermanos, pero con una relación prestaciones-consumo casi insuperable. Y luego está el precio, que son unos... bueno, aquí hay un problema grave, son 28.000 euros, más de 28.000 euros, y esto le pone muy cerca del precio del Golf GTI. Entonces, ¿cuál escoger? Bueno, depende. Si eres un fanático de las curvas y te gustan las carreteras reviradas, tu opción es el GTI. Pero si vas a usar el coche todos los días y algún que otro fin de semana te vas en busca de un puerto de montaña, la mejor opción para ti es el GTD. ¡Hasta luego!